Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Muy bien, y llegó la hora de Filosofía en Minutos junto a Paola del Bosco. Muy bienvenida, Paola, soy Sofía Peña. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estoy con las neuronas a full. Muy preparadas. Tratando de, digamos, muy preparadas y hasta te diría sobreexigidas, porque no es un tema fácil. Y seguramente en cierto sentido me toca explicar algo que se menciona frecuentemente, pero por ahí no nos damos cuenta de todas las alternativas que tiene el término, si quiero hablar de tolerancia, ¿no? Así que mi gran desafío es que se entienda. Muy bien, entonces vamos a contarle a la audiencia que hoy vamos a hablar de la tolerancia. Quizás un tema muy difícil, pero muy vigente. Sí, absolutamente. Creo que cuando yo me enfrento con grupos nuevos de alumnos, tanto los que de grado que tienen 20, 21 años, como los de posgrado que son en general ya profesionales, así de más de 30, inclusive más todavía, en general digo tolerancia y si es una clase presencial, pero también si es por Zoom, me doy cuenta que todos asienten positivamente, porque les parece que es algo, que es un concepto y una actitud, en fin, deseables, ¿no? Es decir, ser tolerantes, sí, nos parece muy bien. Ahora, bueno, primero quiero explicar un poquito el término, porque me parece que la parte etimológica aproxima un poco a entender de qué se trata cuando decimos que toleramos algo a alguien, ¿no? La raíz viene es una raíz alterativa del verbo fero, que significa llevar, así que tolere significa llevar sobre sus hombros y hace alusión a algo que pesa. Así que la tolerancia se refiere claramente a algo que no es plenamente de mi agrado. Por ejemplo, si me invitan a tomar un helado y dice, ¿querés ir a tomar un helado? Nadie contestaría, bueno, lo tolero, si nos dicen me gusta o no me gusta, pero no, algo placentero no es lo que vos tolerás lo que te desagrada. Quiere decir que cuando se habla de tolerancia, necesariamente estamos frente a una situación, a una persona o una conducta que en algunos de sus aspectos no son de nuestra preferencia. Te voy a dar un ejemplo claro, simpático. Tengo una hija que acaba de ser mamá y que se dio cuenta de que el chico no tiene su misma idea sobre dormir a la noche, porque de día es un amor, sonríe, se roba todos los cumplidos y el cariño, etcétera, etcétera, y de noche parece que tuviera una especie de termómetro que cuando el sol baja y cuando ya los padres quisieran irse a dormir, él empieza con unos berrinches infinitos. ¿Qué hacen? Lo toleran, lo quieren un montón, pero no es lo que más le gusta del chico. Porque ese llanto nocturno, aparte, ya un hijo, sobre todo el primer hijo, te roba muchísimo de tu tiempo, te preocupa, y está todo el tema de las vacunas, y después miles de personas que te dan consejos, dale esto, no se lo des, que coma esto, que coma derecho, que coma torcido, en fin. Evidentemente es un festival de aconsejadores y aconsejadoras, ¿no? Entonces, ahora, uno tolera algo. Sí, decime, una pregunta, ¿qué diferencia hay con aceptar, tolerar? Bien, me lo planteaste muy bien, lo iba a decir más adelante, pero la pregunta implica un interés específico. Entonces, primero, nos encontramos en la vida con cosas que no nos agradan. Algunas se pueden cambiar y otras no. Por ejemplo, podría ser que no me agrade, qué sé yo, que mis músculos no estén tan firmes como en otro momento. Yo puedo aceptarlos porque hay una cuestión de la edad que es bastante lógica, o también hacer algo para que eso se modifique, bicicleta, caminar. Entonces, una aceptación pasiva a veces es un rendirse frente a un obstáculo que se podría superar. Entonces, habría que distinguir. Hay una aceptación pasiva y hay una aceptación activa e inteligente que ve cuáles son las posibilidades frente a algo que no me agrada. Ahora, también hay cosas que no nos agradan que no se pueden cambiar. La sabiduría es un poco no gastar mis energías en algo que no puede ser modificado. Por ejemplo, la hora del día no se puede modificar. Vayamos ahora al tema tolerancia. Yo me acuerdo haber encontrado un texto muy interesante de Alan Bloom que se titulaba en inglés The Closing of American Mind, que fue traducido como el cierre de la mente contemporánea, de la mente moderna. Y él, un profesor universitario y también de posgrado, que se daba cuenta de que sus alumnos
llamaban tolerancia lo que en realidad era una gran indiferencia referida a gente que pensara o actuara distinto a como lo hacían ellos. Entonces ahí se dio cuenta que había una acepción muy negativa. Como decir, allá ellos, ¿no? Es decir, hacen algo, no sé, te voy a dar un ejemplo espantoso, torturan, bueno, todavía tienen la esclavitud, bueno, allá ellos, tolero, en el sentido que no me interesa. Cuando yo este texto lo leen mis alumnos y ellos están totalmente de acuerdo, pero cuando cavo detrás de lo que ellos dicen aceptar o tolerar, uno descubre que en la mayoría de los casos es una indiferencia hacia un tipo de costumbre que no me atañe en absoluto. Entonces, ser conscientes de que cada persona tiene un papel activo frente a lo que es negativo, lo que contraría el ser propio del hombre, es una manera muy distinta de estar en este mundo, con lo cual se toleran ciertas cosas, pero otras no se toleran. Yo te di 2 ejemplos de algo que no se puede tolerar. Entonces, ahora me voy a referir en particular a un autor alemán que se llama Rainer Forst, que es, digamos, lo que yo diría un filósofo joven, es decir, de una generación abajo de la mía, que ha sido parte de la Escuela de Frankfurt y también alumno de John Rawls en Estados Unidos, con lo cual tiene muy presente la idea de una ciudadanía que se guía por relaciones perfectamente racionales. Y dice, por ejemplo, que en cierto modo toda persona tiene derecho a que si usan un poder sobre ella, este poder pueda ser explicado racionalmente y pueda ser recíprocamente explicado. Pongamos, yo veo un semáforo que pone sus 3 colores y si el guardia me para y me dice ¿por qué pasó con el rojo? Yo le puedo decir me gusta más el rojo que el verde porque pega mejor como lo que estoy vestida. Sí, de acuerdo, pero yo pongo este semáforo así para que no choque con los autos que vienen en el otro sentido. Eso es racional. Es verdad que me impone una conducta, ¿no? Hay un poder que me impone frenar cuando el semáforo se pone rojo y me permite avanzar cuando es verde, pero ese poder que se me impone me puede ser explicado. Y yo le puedo explicar al conductor del que viene perpendicularmente a mí que yo tengo derecho a pasar cuando es verde. Eso sería una explicación racional, una justificación racional recíproca que forma ciudadanía. Pero Rainer Forst también propone la posibilidad de que haya en algunos casos una actitud de tolerancia. Y lo primero que dice es bastante complicado. Dice una frase que parecería desestimar la posibilidad de la tolerancia, porque cita a Goethe que dice: la tolerancia no debería ser realmente más que un estado del espíritu pasajero, debiendo conducir al reconocimiento. Tolerar significa ofender. Bien, entonces ahí tenemos un primer dato. Para Goethe, tolerar significa ponerme yo en una actitud de superioridad. Con el ejemplo del bebé es fácil, la madre es superior al niño en cuanto a posibilidades, ¿no? Entonces tolera su llanto porque, en fin, el chico tiene que crecer y ella entiende que mientras no haya crecido, eso sucede. Así que en ese caso es una tolerancia de permiso, que para Goethe es una ofensa, porque Goethe imagina que eso se hace entre pares. Entonces la tolerancia de permiso, en cierto modo, establece una superioridad. Nosotros sabemos que en la realidad hay, en determinados aspectos, no desde el punto de vista metafísico, pero en determinados aspectos, algunas personas tienen superioridad respecto de otras. Por ejemplo, se me rompe algo eléctrico en mi casa y viene el electricista y él es superior a mí en cuanto a saber qué cable tiene que arreglar. Claro que hay, en ese caso, si él me pide que le acerque una escalera o lo que fuera, yo le obedezco porque él tiene el permiso de utilizar sobre mí ese poder de su saber. Di un ejemplo medio raro, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir. Sí, se entiende. Hay como una autoridad en el conocimiento, en la práctica, en lo que fuera. Bien, entonces el caso de la tolerancia de permiso se da cuando hay una diferencia en conocimientos, habilidades, etcétera, etcétera, que hace que uno sepa, pueda y actúe mejor que el otro. Son casos contados y si están al servicio el uno del otro está perfecto. Rainer Forst, después de haber producido esta diferencia, es decir,
la tolerancia de permiso, que es un insulto según Goethe, y él, bueno, lo explica, él propone otro tipo de tolerancia, que él llama tolerancia de derecho. Por ejemplo, voy a tocar una cosa que a mí me interesa especialmente, porque soy una persona creyente. Dado que para mí el aspecto religioso de mi vida es muy importante, entonces entiendo que para alguien que tiene otro credo, su credo reviste la misma importancia. Uh-huh. En ese caso, yo tolero en el sentido de que acepto, y ahí viene lo que vos me sugeriste, aceptación, que haya personas que creen en otra cosa. Tolerar significa, me encantaría, me siento bien cuando la gente cree lo mismo que yo, me siento perfectamente acompañada, pero también entiendo que alguien cree en otras cosas, tiene otra religión, tiene ahora, derecho a eso. Paola, con esto último que estás diciendo, se me viene a la mente algo que yo observo, no sé si está definido sociológicamente, pero que hoy, como una forma de identificarnos, justamente es desde ser opuesto a otra cosa. Muchas veces no sabemos bien lo que creemos, pero tenemos en claro que somos lo opuesto a otro, ¿no? Entonces, eso se ve mucho con estas grietas, ¿no?, que se nombran últimamente, ¿no? O sea, por ahí la gente no sabe bien qué es lo que lo define, pero sabe que es opuesto a lo otro, y ahí aparece esto de decir, bueno, finalmente, esto que vos traías recién, de yo le doy mucha importancia a mi credo, por eso tengo tolerancias al otro. Hay una primera instancia que es, digamos, como estar convencido de lo que uno cree para dar lugar al otro. Ahora, cuando ponemos esto de que la importancia al final está en lo opuesto, digamos, es difícil generar tolerancia en ese, digamos, en este escenario. Che, qué interesante como me lo pusiste. Te digo que es interesante porque describe una manera de definir a las personas o a los grupos que está un poco a las antípodas de lo que me sale a mí por cuestión de temperamento, que es buscar enseguida qué me une, ¿no? Qué me une al otro. Pero es verdad que puede ser que algunas ahí va por el lado de la identidad, que mi identidad me resulte más clara cuando yo me separo de algo que es diferente a mí. Entonces, se podría decir, es como si fuera una escultura, pero hecha al revés. Claro. En vez de hacer los golpes que me definen, me voy ahuecando con respecto a lo que no soy, ¿no? No sé, pero ojalá fuera más artística para explicar la idea. Pero sí se da mucho esto, sobre todo se da en preadolescentes y adolescentes que están a la búsqueda de su propia identidad, que les sale con más intensidad la definición en contra de. No digo todos, pero es bastante frecuente. Entonces, en ese caso, no se da la tolerancia, sino al revés, sería un poco lo que se llama la formación de ¿cómo se diría?, de sujetos plurales que propone Ernesto Laclau, diciendo que se hace marcando un nosotros respecto de un ellos, es decir, que lo que define el nosotros, y podríamos decir lo que define el yo, es decir quiénes son los ellos, lo que no soy yo, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, esto es como una forma negativa de definición de lo propio, me parece complicada, puede suceder, pero tiene que seguirle una segunda parte positiva en donde, una vez definido quién soy yo, no es tanto por rechazo a lo que yo no soy, sino por adhesión, una adhesión fuerte a lo que me hace ser quien soy, ¿entendés? Por ejemplo, no sé cómo decirte, una identidad, no sé si llamarla religiosa, cultural, inclusive deportiva. No es que el que es hincha de River se define por ser lo contrario del hincha de Boca. Tiene un amor a su equipo, no es odio al otro. De hecho, a mí no me gusta todo lo que sea demasiado competitivo, pero se entiende que la adhesión tendría que primar sobre el rechazo. Si la identidad se da solo por el rechazo, le deja a la persona un acostumbramiento bastante negativo, ¿no?, de una lucha que para mí no tiene sentido, que es más bien, bueno, si no es lucha en pos de algo bueno, termina siendo solo mera destrucción. Entonces eso me parece que no es un buen camino. Te termino el concepto de tolerancia de derecho. Rainer Forst dice que uno tiene que ver si las razones de mi rechazo, porque claramente si tolero algo es porque comienzo rechazando un cierto modo de ser, y con esto me conecto a tu sugerencia. Tengo que ver si lo rechazo por razones que son solo válidas para la particularidad de mis adhesiones,
O si mi rechazo es válido en general, porque lo que estoy rechazando es algo que es malo para el ser humano en sentido universal. Por ejemplo, de nuevo, qué sé yo, la antropofagia, el canibalismo o la esclavitud, no es que no me gustan a mí porque no son de mi cultura, sino que en realidad no son un tipo de costumbre cultural apta para el ser humano en general. En ese caso, no tengo que tolerarlo, dice él, tengo el permiso por el rechazo, porque estoy luchando por un tipo de realidad en donde las personas sean aceptadas plenamente, donde sus derechos valgan. De eso se entiende. Entonces, creo que ahí es más fácil ponerse ejemplo de acuerdo, ¿no? O sea, en todo lo que universalmente no es bueno al hombre, por ahí es más fácil poner, bueno, o no, pero digo, me parece que se pone más en duda la tolerancia cuando se lleva a planos que son más de lo propio, de lo individual. A ver, sí, vos decís, uno siente más claro el rechazo de lo que no le gusta a uno, pero decís vos, por ahí no se gasta en pensar qué cosas debo rechazar porque le vienen mal a otro. Puede ser, eso es un aprendizaje, ¿no? Espero que el resultado de toda educación lleve a cada persona, sobre todo en crecimiento, pero no exclusivamente, a tener en cuenta que sus propias posiciones, sus propias acciones, sus propios valores, tiene que ver no solamente con su persona, sino con su conexión con las demás personas, porque la vida personal tiene que ver con los demás, no es una vida solitaria. Sí. No, era al revés como lo planteaba. Digo que en realidad, digamos, creo que nos podemos poner más fácil de acuerdo en rechazar aquello que sabemos que le va a hacer mal a cualquier persona, digamos, al hombre en general. Bueno, pero uno no lo rechaza, sino que primero adhiere, ¿entendés? Sí, es decir, que si el rechazo es efecto de una adhesión plena a la dignidad de la persona, digamos, pongamos esto en el medio, ¿no? Si es así, entonces el rechazo es efecto, es como la sombra, no es la luz que me lleva, sino la sombra de aquello que yo he elegido como cosa buena. Sí, en eso estoy plenamente de acuerdo con vos, me alegro. Cuando me dijiste lo contrario, digo, a ver, algo no entendí. ¿Dónde estamos situados? No, entonces yo creo, un poco a manera de conclusión, en una época en donde mucho más frecuente que antes, mucho más, estoy pensando, me comparo con mi abuela, que ella nació en 1888, como nacimos el mismo día, yo siempre sentía un lazo especial con mi abuela, que tenía 61 años más que yo, así ahí podés sacar cuántos años tengo yo, no me importa mucho. Y ella, el contacto con otras culturas era a través de revistas, pero era algo muy remoto, y eso que dentro de las mujeres jóvenes de su época era la que más había viajado, había estudiado francés y estuvo un año entero en Mulhouse, que en esa época se llamaba Mühlhausen porque estaba bajo el dominio alemán, así que hablaba francés y alemán. Pero no conocía otra cultura, solamente a través de libros. Y cuando empezó a conocer gente extranjera, que en mi casa recibíamos a muchos extranjeros, ella se fascinaba con las costumbres. Pero hoy día los jóvenes, la gente bastante más chica que yo, viaja un montón. Hay algunos que no te digo que han hecho la vuelta al mundo, pero casi. Entonces el encuentro con otras culturas es mucho más frecuente. Entonces han desarrollado una gran capacidad de tolerancia de lo diverso y a veces no suficiente rechazo por buenas razones de costumbres que pueden ser dañinas. Pensá toda forma de postergación de la mujer que le impide, por ejemplo, el estudio, la plena integración que puede darse en algunos países africanos o países asiáticos, ¿no? Entonces, en ese caso, el rechazo de esa costumbre no es un rechazo a la cultura, sino aspecto de la cultura, porque no le permiten un desarrollo pleno a un ser humano pleno como es una mujer o como son las mujeres. Entonces quiero decir, la tolerancia no es un paño que se estira sobre todo lo que no me gusta, sino que es una actitud que uno puede aplicar frente a las diferencias que uno tiene que aceptar porque son un rasgo de la otra persona, pero que no implican un daño. Que no son conductas que tienen, digamos, que podrían dañar a otras personas o a la misma persona, porque en ese caso no tengo que tolerarlo, sino que tengo que luchar con los medios que me son dados para revertir esa situación. Entonces creo que el encuentro entre muchas culturas nos expone a situaciones a las que no estábamos acostumbrados y hace falta razonar sobre ello para ver
qué grado de aceptabilidad tienen. Y cuando vemos que se trata de costumbres, actitudes, modo de conducta, que no respetan plenamente a la persona o no le dan todos los elementos necesarios para su crecimiento armónico, en ese caso no hay que tolerar, sino que hay que intervenir. Exacto. Es muy bueno toda esta explicación para, bueno, volver a estas cuestiones que por ahí en el día a día son como, las tenemos así como dadas, y está bueno siempre reflexionar sobre el término con todas tus aportes, y bueno, nos ayuda a seguir pensando esto, ¿no? Que podríamos pensarlo más en lo micro de la tolerancia o algo mucho más abarcativo como acaba de ser planteado. Bueno, muchas gracias. Los filósofos hacen eso justamente. Por ahí Por eso estás acá. De una pequeña costumbre cotidiana. Muchísimas Me gracias. queda grande todavía. Muchísimas gracias, Paola del Bosco, por estos minutos de Citas de Radio. Te mando un abrazo. Chao, chao. Adiós. Si te gustó esta conversación, seguinos.